Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, Mateo 21, versículos 33 al 46. Hoy vamos a estar viendo una parábola muy conocida, pero hay veces poco entendida. Mateo 21, 33 al 46. Seguimos con la serie de las parábolas de Jesús. Ya estamos a punto de terminar las parábolas de Jesús. Ha sido una serie de mucha bendición, una serie de mucho reto también. Y pronto estaremos empezando una nueva serie con un libro de la palabra del Señor, el cual estaremos exponiendo de forma predicación expositiva, empezando desde el versículo 1 ¿verdad? Hasta el final de ese libro. Entonces, para que estemos orando por esa exposición de la palabra del Señor, será el libro de los Hechos, que vamos a estar viendo. Acá como iglesia vamos a estar predicando acerca del libro de los Hechos, entonces para que ya estemos orando por eso. Terminada la serie de las parábolas, comenzaremos el libro de los Hechos. Mateo 21, 33 al 46, leemos así la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Que el Señor bendiga su palabra. Primero vamos a poner esta parábola que, como vieron, ¿verdad? Es más larga, ¿verdad? Todo el tema de hoy, pero tiene también un contexto que necesitamos saber para poder entender correctamente de qué está hablando el Señor Jesús en este pasaje. Este contexto empieza en Mateo 21, desde el versículo 18. ¿Ya? Del versículo Mateo 21, 18, nos dice así la palabra del Señor ahí en Mateo 21, 18. Vamos a ver el tema de la maldición de la higuera, que pronto también estaremos exponiendo. Vemos que él maldice la higuera temprano en la mañana antes de ir al templo a enseñar. Mientras enseñaba, lo confrontan los principales sacerdotes y los ancianos, queriendo saber con qué autoridad Jesús estaba enseñando ahí esas cosas. Jesús, ¿verdad?, no les permite controlar la conversación que está teniendo, y vean qué interesante lo que dice el versículo 23 de Mateo 21. Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces está Jesús enseñando, llegan los principales sacerdotes y los ancianos y le dicen: ¿usted quién es? En otras palabras, ¿con qué autoridad enseña? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús le dice: está bien, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto y quién me dio la autoridad, si ustedes me contestan esto que les voy a preguntar. Viene Jesús y les pregunta en el versículo 25: el bautismo de Juan,
Juan el Bautista, ¿verdad? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos le tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. O sea, Jesús les pregunta, está bien, yo les digo, ¿quién me autorizó a mí y cuál autoridad tengo yo? Lo que Juan hacía, ese bautismo, ¿de dónde era? ¿De los hombres o era del cielo? Y los fariseos le responden, y los ancianos y los principales sacerdotes le dicen, no sabemos, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no saben, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Obviamente los principales sacerdotes y los ancianos no les gustó esa respuesta, ¿verdad?, de Jesús, y se enojaron aún más con él. Y después de ese incidente es que Jesús les va a contar dos parábolas. Dos parábolas. La parábola de los labradores malvados que vamos a estudiar hoy, pero antes de eso les va también a hablar la parábola de los dos hijos. ¿Recuerdan? Esa parábola ya la estudiamos en esta serie de las parábolas. El que el padre le dice, vayan, y uno dice, sí, claro, voy, y no fue. Y el que dijo, no voy, y después se arrepiente, y va. ¿Verdad? Eso también se los dijo para darles el mensaje a ellos de que, como lo voy a recalcar más adelante, ellos manifestaban, ¿verdad?, sí obedecer al Señor, pero no lo estaban haciendo. ¿Okay? Recordemos que la parábola de los dos hijos, Jesús les hace ver a los sacerdotes que ellos habían afirmado aceptar el mensaje de Dios, pero que no habían sido obedientes, contrastándolo con el arrepentimiento que los publicanos y las rameras sí estaban teniendo. Por eso le decía que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino. Ahora esta segunda parábola les va a caer, como dice uno, ¿verdad?, como sal en la herida, porque los acaba de decir, ustedes nada más de boca han manifestado, como también lo decía el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, esta parábola, ¿cómo la vamos a estar examinando? Vamos a ver, la parábola propiamente. Vamos a ver, como segundo punto, el interrogatorio de Jesús a los líderes judíos a la luz de la parábola. Y finalmente vamos a ver la reacción que tienen los líderes judíos ante la parábola para finalizar con unas aplicaciones. Entonces, entremos a ver la parábola propiamente. Vamos a dividir esta parábola en tres partes. La primera parte, veamos lo que dice Mateo 21:33. Mateo 21:33. Tengan el pasaje ahí porque lo vamos a ir desmenuzando. Mateo 21:33 dice, oíd otra parábola. Ven, otra. Les acabo de dar la de los dos hijos. Oíd otra parábola. Hubo un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, esta primera parte vamos a ver a un terrateniente, o este oicodéspotes, ¿verdad? También, que es la palabra que se usa acá, este padre de familia, este hombre hacendado, este terrateniente que va a plantar esta viña y edifica todo esto y se la arrienda, o sea, le dan arrendamiento a unos labradores esta viña y él se va lejos. Muchos de estos detalles no tienen en sí mismos algún significado para interpretar la parábola. O sea, hay gente que se ha puesto a ver qué significará la torre, qué significa el lagar, qué significa el vallado. O sea, todas esas cosas por sí mismas no tienen un significado específico. Pero lo que sí va es a llevarnos a pensar en una parábola que está en el Antiguo Testamento y en una figura que se usaba para describir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a leer muchos pasajes del Antiguo Testamento. Así que les pido que pongan mucha atención para que podamos captar la parábola. Entonces no empecemos a ver qué significa la torre, qué significa el vallado, qué significa el lagar, sino que vemos este hombre que hace o edifica para tener bien cercada esta viña. Vamos a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Vean lo que dice Isaías 5, del 1 al 7, con respecto a la viña. Dice así la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre.
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Llega el Señor y dice, todo lo que se podía hacer para esta viña yo lo hice. La cavé, la podé, la cerqué, hice una torre, y esperaba, y planté vides escogidas, dice, esperaba yo uvas, y dio uvas silvestres. Entonces, esta parábola que Jesús empieza a contarle a los que están oyéndole, inmediatamente tiene que llevarlos a pensar en ese cantar que está ahí en Isaías. Porque él está usando la misma figura. Vean lo que dice el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El Señor ya les estaba guiando hacia de quién estaba hablando esa parábola. Vean lo que dice el Salmo 80, del 6 al 16, leo para ustedes. Está el pueblo clamando porque están recibiendo el pago de su desobediencia. El Señor los está disciplinando como pueblo. Y oiga como dice este salmo, clamando por el favor del Señor nuevamente, dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Esa es la condición en la que está Israel en ese momento. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, hay una vid escogida. Echaste, ¿de dónde la sacó? De Egipto. El Señor los sacó del cautiverio. Él dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Se acuerdan lo que el Señor les dice en Isaías? Yo voy a aportillar esa cerca que los protegía, se las voy a aportillar. Entonces vean que aquí el pueblo está diciendo, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Dice el pueblo. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Por qué es importante leer estos pasajes? Porque entonces vamos a entender qué estaba entendiendo el pueblo que está escuchando esta parábola que está dando el Señor. Hay una diferencia significativa entre la parábola de Jesús y el pasaje de Isaías, al que él alude claramente. Mientras que Isaías describe a Dios buscando fruto en la viña, ¿verdad? Porque es lo que él dice, fui a buscar fruto, fui a buscar uvas, y lo que habían producido eran unas uvas silvestres. Yo no sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Que usted llegue y siembra un palito con aquellas ganas, ¿verdad? De ver qué va a producir, ¿verdad? Llámese un aguacate, una mandarina, lo que usted quiera. Y usted lo ve que ahí va, y usted espera aquellas frutas, ¿verdad? Y le salen unas frutillas ahí que no valen la pena. Entonces es una desilusión grande. El Señor dice, yo hice todo para que, y planté unas vides escogidas para que dieran buenas uvas, y lo que dieron fueron frutos silvestres, uvas silvestres. Entonces, en Isaías espera el fruto, pero en la parábola, ¿verdad? Isaías describe buscando fruto en la viña, pero Jesús centrará su parábola en los trabajadores de la viña, los que están trabajando en la viña. Esto encaja bien con el hecho de que Jesús se esté dirigiendo a los líderes religiosos de Israel. Ya una vez habíamos visto en Ezequiel
cómo el Señor reprendía a los pastores de de Israel, diciéndoles que habían pastoreado mal su rebaño, que habían estado haciendo mal su trabajo, no habían buscado la perniquebrada, ¿se acuerdan? No habían buscado la herida, trabajaban únicamente por el salario, veían venir al lobo y no avisaban. Entonces aquí le está hablando a los trabajadores de la viña. En cualquier caso, el hecho de que Jesús haga referencia a Isaías 5 proporciona una señal a los oyentes de que Jesús está hablando de la relación de Dios, con su pueblo Israel, aquí representado por los líderes religiosos. Veamos la segunda parte de la parábola. Ya tenemos al hombre que plantó la viña, a ese padre de familia que planta la viña. Ahora veamos cómo ese propietario de la viña manda sirvientes a la viña para que recojan el fruto. Leemos versículos 34 al 36 de Mateo 21. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Solo para estar seguro que todos están entendiendo, cuando hablamos de una viña, porque es un fruto que no se produce mucho aquí en Costa Rica, la uva, es eso, es un sembradío de uvas, ¿verdad? La viña es la plantación de uvas. Entonces, eso es lo que esta persona compró un terreno, lo limpió, lo cercó, le puso torre y se fue a otro lugar, se fue lejos. Entonces, para que ese terreno estuviera produciendo mientras él estaba ausente, lo que hace es que se lo arrienda, se lo alquila a unos labradores, quienes van a producir ahí frutos para ellos, pero también tienen que pagar el arrendamiento y dar frutos al propietario, ¿verdad? Eso es para que todos estemos en el mismo punto de lo que está pasando en esta parábola. Los siervos enviados a la viña deben referirse a los profetas que Dios había enviado tantas veces a Israel, a quienes a menudo se les llama siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes para ello. ¿Qué nos dice la parábola? Viene el dueño de la viña y ya llega el momento en que dice, ya está produciendo. Voy a mandar a mis siervos a recoger el fruto, a recoger el pago que me corresponde. Manda ahí. ¿Y qué hacen estos labradores de la viña? Dice que a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. El dueño de la viña manda a recoger los frutos y los labradores lo que hacen es lastimar a esos mensajeros que van a recoger el fruto de la viña. ¿Por qué entendemos que se está refiriendo acá a los siervos, a los profetas que el Señor había enviado tantas veces a Israel? Vean lo que dice Primera Reyes 18:3 al 4, leo para ustedes. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, ¿se acuerdan de Jezabel, verdad?, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué estaba haciendo Jezabel con los profetas del Señor? Los estaba destruyendo. Los estaban destruyendo. Recordemos que el mismo Elías, ¿verdad?, cae en un tema ahí podría decir una depresión, ¿verdad?, de ver lo que está pasando, y él huye al desierto, ¿verdad?, deprimido, diciendo, solo yo he quedado. Pero el Dios que es poderoso, ¿verdad?, y misericordioso, le dice, no, devuélvase, nada está haciendo aquí, vaya para allá, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero estaban matando a los profetas. Segunda de Crónicas 24, 20 al 22, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Viene Zacarías y les está diciendo, arrepiéntanse, porque ustedes si dejan al Señor, el Señor los va a dejar a ustedes también. Arrepiéntanse de esto. ¿Y qué hacen ellos con ese mensaje del mensajero que enviado por Dios? Lo apedrean. Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo,
quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Jehová, que Dios vea lo que está pasando aquí y que Él lo demande. Jeremías 37:15, ¿qué dice? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. La habían convertido en cárcel. No cabe duda de que Jesús tenía en mente a tales hombres, especialmente dadas sus palabras posteriores y más explícitas a las que se está refiriendo en la parábola. Ve lo que el mismo Jesús va a decir en Mateo 23, del 34 al 37. Mateo 23, 34 al 37. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Le está diciendo al pueblo, yo les voy a enviar profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí está el Señor, hablándole a Jerusalén, diciéndoles, yo les he mandado los profetas y ustedes lo que han hecho es apedrearlos y matarlos. A eso se está refiriendo en la parábola, de que el Señor de la viña manda a los obreros de la viña, a sus siervos, a que hablen con los obreros de la viña para recoger el fruto, y lo que reciben son amenazas, muerte y apedreamiento. Así el Señor había enviado fielmente a sus siervos los profetas para advertir a su pueblo, pero ellos los habían golpeado y matado repetidamente, y esto es lo que el Señor Jesús nos está representando en esta segunda parte de la parábola. Ahora, veamos la tercera parte de la parábola. El propietario ya no solo manda a los siervos, sino que manda a su hijo. Manda al hijo a recoger los frutos. Dice versículos 37 al 39 de Mateo 21. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mataron a estos siervos, pero van a tener respeto de mi hijo. Dice el de la parábola. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Leía un poco de la legislación vigente en ese momento, digamos, de que se cuenta la parábola. Si un propietario se iba lejos y no reclamaba los frutos en determinado tiempo de esos obreros que les había arrendado, se desatendía, digamos, de la viña, esos obreros podían reclamar la titularidad de la propiedad. O sea, podían convertirse en propietarios de ese. Entonces uno pensaría que esta gente lo que estaba pensando era eso. No, matémoslos. Apoderémonos de su heredad, dicen ahí en la parábola. Lo que pasa es que en la realidad lo que hubiera sucedido es que el propietario va a mandar ahí agentes, ¿verdad?, de la guardia para que saquen a esas personas y vayan a la cárcel por lo que están haciendo. Pero el pensamiento de estos hombres de la parábola dice, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. El punto aquí es que incluso después de la forma en que habían sido tratados sus sirvientes, el dueño de la viña fue paciente con los labradores y envió a su hijo para hacer su llamado aún más personal. Sin embargo, también mataron al hijo. Ahora Jesús, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Ya no solo está hablando de lo que le ha pasado a Israel y lo que ha dicho Israel, sino que está profetizando inclusive lo que está por venir. Israel está a punto de hacer ¿qué? Matar al hijo. De matar a ese mensajero que le es enviado. Ya no solo mató a los profetas que habían venido antes que él, ya no solo mató a Juan el Bautista, que había anunciado el camino del Señor, le habían cortado la cabeza, y ahora van a matar al hijo. Ahora Jesús está anunciando su muerte venidera a manos de los líderes judíos, tal y como lo había hecho en pasajes como estos que vamos a leer.
¿Cómo les digo que Jesús está anunciando? Porque ya él venía anunciando su muerte. Ya en varios pasajes, inclusive ahí en el mismo Mateo, previos a este, ya él les ha anunciado que él va a morir, que él va a ser muerto por manos de los mismos líderes de Israel. Dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ven, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso dice Mateo 16, 21, leo nuevamente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces uno dice, ¿por qué los discípulos se desanimaron tanto cuando el Señor muere? ¿Por qué no esperaron con gozo esa resurrección que Él les había dicho que iba a hacer al tercer día? Es lo que Él les recalca también cuando está camino de Maús con aquellos discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué les dice? ¿Verdad? Tardos para entender lo que tenía que acontecer. Mateo 20, 18 al 19, ¿qué dice? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Ven que aquí a cada rato nos dice que son los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos. O sea, ellos son los que, en manos de ellos es que iba a caer el Hijo. Por eso la parábola nos está hablando de que esos labradores de la viña son los que van a matar al Hijo que es enviado. Desde entonces dice, he aquí subimos, versículos 18 al 19 del capítulo 20, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Esas profecías anteriores sobre su muerte venidera, para ese momento, fueron hechas a los discípulos, pero aquí Jesús alude a su muerte cuando habla a los mismos principales sacerdotes y ancianos que habían dicho que lo matarían. Recuerden que ya ellos habían planeado conspirar contra el Señor. Y Él les está diciendo en la parábola que esos labradores van a matar al Hijo. Pero para que no pasen por alto el hecho de que tal respuesta al Hijo merece ser juzgada y severamente castigada, Él continúa para que admitan eso, y esto nos lleva al segundo punto de la predicación de hoy. El segundo punto es el interrogatorio que el Señor Jesús le va a hacer a los líderes de Israel. Vean lo que dicen los versículos 40 al 44. Bueno, en estos versículos, en lugar de dar una breve explicación de la parábola, como la hemos visto en otras ocasiones, aquí Jesús enfatiza el punto haciendo un par de preguntas que se pueden parafrasear de la siguiente forma. Vean que Jesús casi siempre, ¿verdad?, cuando terminaba una parábola y que Él explica, Él lo que hace es dar los elementos de qué significa esa parábola. Pero no, en este caso Él termina la parábola e inmediatamente va a hacer dos preguntas. La primera pregunta que Él va a hacer es, ¿qué merecen las personas que rechazan al Hijo? ¿Qué merecen? Vean lo que dicen los versículos 40 al 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? O sea, cuando regrese el dueño, que ya le mataron sus siervos y que ahora le matan al hijo, ¿qué es lo que va a pasar con esos labradores? ¿Qué va a hacer ese dueño con esos labradores? Es lo que les dice Jesús. Le dijeron, ¿quiénes? La gente que está oyendo. Le responden, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A estos los va a destruir por cómo trataron a sus siervos y cómo trataron al hijo. Y les va a arrendar la viña a otros que le paguen el fruto a su tiempo. Los líderes judíos responden a la pregunta de Jesús de la única manera que resulta posible, admitiendo que las personas que actúan como actuaron estos labradores malvados merecen ser miserablemente destruidos y que les quiten la viña y la entreguen a otros que sí van a producir fruto. Esto va a llevar a la segunda pregunta de Jesús. Jesús les dice, básicamente lo que les pregunta es, ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras que va a pasar con esos labradores malvados? Vean qué bonito, esa es la forma en que el creyente tiene que enfrentar las situaciones. Yo digo esto, pero veamos a ver qué dicen las Escrituras con respecto a lo que va a pasar con estos labradores. Mateo 21, 42 al 44, vean lo que dice. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea, el Señor se lo dijo, es de ustedes que estoy hablando. Les voy a quitar el reino y se lo voy a dar a gente que produzca fruto. Se lo voy a dar a gente que produzca fruto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, los frutos del reino. Y les dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vean, mis hermanos, ustedes no tienen idea de la cantidad de interpretaciones que hay de esta parábola con respecto a todo esto. Porque la parábola es sencilla de entender, ¿verdad? Si ustedes la ven como la leímos, la parábola es sencilla. Pero entonces la gente empieza a hacerse, ¿verdad?, bolas con todo esto. Pero tratemos de verdad, de buscar lo que el Señor Jesús le quiso dar a entender a estos hombres de este momento y lo que nos quiere hablar a nosotros hoy en día con esta parábola. Ese es mi único clamor. Y es el temor tan grande que uno tiene cuando se para aquí de poder de verdad interpretar correctamente lo que el Señor está queriendo dar como mensaje. Y si es algo, como dicen muchos, que era algo solo para esa época, porque ya se le habló y ahí se le está hablando solo a los líderes religiosos de Israel, entonces eso fue para ellos. O si yo tengo que ver algo en mi vida de lo que está el Señor diciendo acá en esta parábola. Hay varias cosas que notar en la pregunta retórica de Jesús y en la respuesta que él mismo la da. Primero, en el versículo 42, lo que el Señor está haciendo es citar el Salmo 118 del 22 al 23. Vamos a ir ahí un momentito al Salmo 118, versículos 22 al 23. Por eso el Señor les está diciendo, nunca leísteis en las Escrituras. O sea, ¿no se acuerdan ustedes de ese salmo? Vean lo que dice el Salmo 118, del 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra desechada por los hombres vino a ser la cabeza del ángulo. Y eso es una obra de Dios. Esa piedra que decían, esa piedra no sirve, vino a ser la cabeza del ángulo. Jesús cita el Salmo 118, 20, 22, que fue reconocido como un salmo mesiánico, un salmo que habla de Cristo. Eso es lo que quiere decir salmo mesiánico. Aquí explica la respuesta que ha recibido de los líderes judíos. Ellos, como constructores, que eran como los que edificaban al pueblo de Israel, esos ancianos, esos principales que tenían que edificar al pueblo, que cuidarlo, que eran los constructores, desecharon a Cristo. Desecharon la piedra desechada por los edificadores. Vino a ser la cabeza del ángulo. Eso es lo que está diciendo. Él se convertirá en la piedra angular a pesar de su rechazo. En otras palabras, Dios tiene un plan para elevar a su Hijo y no podrán hacer nada para detenerlo. Esto es obra maravillosa. Y cuando suceda, como dice el Salmo, cosa maravillosa a nuestros ojos. En segundo lugar, en el versículo 43, Jesús le dice que debido a que lo rechazaron, el reino de Dios les será quitado y será entregado a gente que produzca los frutos de él. Y esta es la parte que donde la gente se enreda y empieza a hacer, ¿verdad?, un montón de marañas y que vendrán y que por un tiempo sí y después lo devuelven y todo el asunto. Eso no es lo que nos está diciendo esta parte. Esto significa que el reino no será dado a aquellos que lo rechazan, sino a aquellos que lo reciben. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios donde ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre. El Señor va a salvar a los suyos, a su iglesia, y es a ellos a los que va a dar ese reino. Le es quitado, pero eso no significa que en ese reino no hay judíos. Es que ya no va a haber, ya no es una cuestión nacional, es una cuestión de los que Él salvó, a los que Él, desde antes de la fundación del mundo, determinó salvar para su gloria. Jesús esencialmente está de acuerdo
con la respuesta que dieron los oyentes sobre lo que deben hacer. En el versículo 41, ¿qué fue lo que ellos mismos dijeron? Ellos dijeron, leamos nuevamente, se me perdió el pasaje, en versículo 41 dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos respondieron eso. Y Jesús le está diciendo, sí, eso es lo que va a ocurrir. Ustedes están respondiendo correctamente lo que está por pasar. Esto es exactamente lo que Jesús ha dicho que sucederá. El reino será dado a otros que den sus frutos. Que den sus frutos. Vean que la marca es los que van a dar el fruto del reino. Los que van a dar los frutos del reino. El reino será quitado de ellos, de estos primeros labradores, y les será dado a otros que den sus frutos. En tercer lugar, en el versículo 44, Jesús vuelve a citar las Escrituras, pero esta vez combina dos pasajes del Antiguo Testamento. Jesús combina dos pasajes del Antiguo Testamento. En el 44, ¿qué es lo que Jesús dice? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Esta piedra quién es? Cristo. Entonces dice que el que cayere sobre él será quebrantado, y si él cae sobre alguien lo va a desmenuzar. Aquí está haciendo alusión a dos pasajes, a Isaías 8, 14 al 15 y a Daniel 2, del 34 al 35. ¿Qué dice Isaías 8, 14 al 15? Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer. ¿Ven el tema? Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ahí está el juicio que caería. Caerían sobre él y iban a ser quebrantados. Tropezarían en él. Vean que providencialmente, en la lectura que tuvimos hoy de Lucas, ¿qué decían en las palabras de Simeón? Que iba a ser tropezadero para muchos. Iba a estar por caída para muchos. El Señor Jesús fue caída para muchos. Todos aquellos que no le adoraron como el Mesías, o los que no reconocieron que era el Hijo de Dios, juicio cayó sobre ellos. Y juicio cae todavía al día de hoy para aquel que no reconozca que Jesucristo es el Señor y que es el único Salvador. Esta cita proporciona el trasfondo de la declaración de Jesús de que y caerán y serán quebrantados. En Daniel, ¿qué es lo que dice? Daniel 2, 34, 35. Cuando Daniel está interpretando el sueño, ¿verdad?, a Nabucodonosor con respecto a la estatua, ¿qué le dice? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Ven, usa esa palabra, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rasgo alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta cita proporciona el trasfondo de la declaración de Jesús de que sobre quien caiga lo desmenuzará. Así Jesús indica, ya sea con una cita directa o con una aclaración, una clara alusión a tres profecías diferentes del Antiguo Testamento, que todo lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. Un plan que las autoridades judías que se niegan a aceptarlo no pueden detener. Ese plan contemplaba también el que nuestro Señor Jesús fuera puesto en manos de esos hombres para ser crucificado. Él mismo se los había adelantado. Él mismo les está profetizando en esta parábola que al Hijo darán muerte. Y si ustedes pusieron atención, inclusive dice que será que en la parábola que le sacaron de la viña, ¿verdad? Porque ¿cómo tenía que morir? Fuera del campamento, como nos dice la palabra del Señor. De hecho, el plan incluso toma en consideración el rechazo a Jesús y también predice su juicio por esto. Qué maravilloso recordatorio de que Dios siempre tiene el control, incluso en esos momentos en los que no entendemos completamente lo que Él está haciendo, lo cual, mis hermanos, seamos realistas, es bastante parte del tiempo. Nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo. Por eso tenemos que clamar y orar para estar conformes a su voluntad. Para aquellos de nosotros que creemos en Cristo, Él es la principal piedra angular, el fundamento mismo de nuestra fe.
Pero este mismo Jesús es piedra de tropiezo y de juicio para los que rehúsan creer en él. Pedro reflexionaría más tarde sobre esta misma enseñanza de Jesús en su primera epístola, y es bueno escuchar lo que dice su palabra. Primera de Pedro 2, del 4 al 10, los invito a, si quieren buscar la cita, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, acercándoos a él, ¿cómo llama a Cristo? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ven, nuevamente, esa piedra que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que cayere en él no será el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ahí está la explicación de por qué Cristo es piedra de tropiezo para los que no creen. Tropiezan en la palabra del Señor, son desobedientes a ella. Por eso es piedra de tropiezo. Para los que creen, para los que creemos, que dice que es piedra preciosa. Eso es Cristo para nosotros. Piedra preciosa, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Duras palabras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Ustedes no eran los labradores de la viña, pero ahora son labradores de la viña, es lo que está diciendo el Señor. Ustedes antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ven qué clarito está en esto. Esa piedra desechada, para los que la desechan, es piedra de tropiezo. Piedra que va a desmenuzar, pero ahora nosotros la tenemos como una piedra preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. ¿Es el Señor precioso para usted? ¿Lo ve usted como esa piedra preciosa, o ha sido tropezadero para su vida? Esto, mis queridos hermanos y amigos, nos debe mover a tener una acción de gracias enorme y a la adoración por la gracia de Dios, por el amor que Él nos ha mostrado. Después de todo, la única diferencia real entre aquellos hombres, labradores malvados, y nosotros, es que el Señor, por el puro afecto de su voluntad, nos salvó. Pero tan malos éramos nosotros como lo eran ellos. Tan condenados al infierno estaban ellos como lo estábamos nosotros. Pero el Señor, por el puro afecto de su voluntad, nos salvó, por su gracia. Nos cambió el corazón duro que teníamos. Y nos hizo ver esa piedra ya no como un tropezadero, sino como una piedra que es preciosa para nosotros. Nunca pensemos, mis hermanos, que nosotros sí merecemos. Nunca pensemos que, yo no soy como esos labradores. Yo sí hubiera recibido a los siervos del Señor. Yo sí hubiera hecho esto. El Señor mismo le dijo a los fariseos cuando les predicaba, les decía: hipócritas, ustedes mismos están dando la razón de que sus padres, ¿verdad?, fueron los mismos que mataron a los profetas. Nuestro corazón es duro. Nuestro corazón no ve a Cristo con ese amor hasta que Él no transforma nuestros corazones. Hasta que Él no cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Por un corazón arrepentido que verdaderamente entienda que necesita un Salvador. Esos hombres que apedrearon a los profetas, que los mataron y que vieron venir al Hijo y lo mataron, no son menos malos que lo que éramos nosotros. O lo que éramos, porque el Señor ya nos ha salvado a los que nos ha salvado. Pero entendamos que es la acción del Señor salvando pecadores la que puede cambiar ese duro corazón. Y solamente esas personas que hemos sido salvados vamos a poder producir los frutos del reino que quiere ver el Señor en esa viña. El Señor lo está dando a gente que produzca el fruto de la viña. Y solamente van a producir fruto a quienes Él ha
salvado. Eso es algo que tenemos que entender claramente. ¿Cuál es la reacción de los líderes a la parábola? Ya con esto para ir terminando. Mateo 21, 45 al 46, últimos versículos del texto de hoy, dice, y oyendo sus parábolas, o sea, las dos, la de los dos hijos, ¿verdad? Recuerden que ellos están ofendidillos por lo de los dos hijos, y ahora todavía con esta de la viña más, y entonces dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron que eso estaba hablando de ellos. Entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ah, sí, nos la está tirando a nosotros, ¿verdad? Decían en otras palabras. Matémoslo. Pero buscaban ocasión para matarlo, pero le tenían miedo al pueblo en ese momento, porque ellos tenían a Jesús como un profeta. Los principales sacerdotes y los ancianos sabían que Jesús estaba hablando de ellos, pero todavía se negaban a escuchar. Vea que ellos entendieron que era de ellos y aún así, no, ¿verdad? Ese duro corazón no fue para arrepentirse. En lugar de ver sus actitudes pecaminosas y arrepentirse, conspiraron para echarle mano. Ese echar mano es hacerle daño, matar a Jesús. Lo único que les impidió seguir adelante con sus planes fue el hecho de que muchos de ellos le tenían miedo a la multitud. Pero tampoco era el momento. Ya el Señor tenía determinado un momento para que ocurriese la captura del Señor y que lo llevaran a crucificar. Antes de que fuera el tiempo, Él se escabullía entre ellos y escapaba y no le podían hacer daño, porque el Señor tiene el tiempo determinado para todo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra iglesia? Porque muchos podrían decir, ah, sí, qué bonito, qué rico le fue a los labradores, ¿verdad? Les fue mal por tratar mal a Jesús. Y ahora somos nosotros la iglesia la que está bien, ¿verdad? Muchos pueden pensar así. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Primero, nunca debemos pensar que saber mucho acerca de las Escrituras es lo mismo que comprender verdaderamente lo que las Escrituras dicen. Yo les aseguro que muchos de esos fariseos sabían de memoria los versículos que leímos en esta mañana. Ya habían leído el Salmo, ya habían leído Isaías, ya habían leído Jeremías, ya habían leído Crónicas. Todos los pasajes que leímos, ellos los habían repasado y mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Mucho mejor, porque los estudiaban con una fidelidad, ¿verdad? Y una minuciosidad increíble. Pero saber mucho de las Escrituras no es lo mismo que comprender lo que ellas dicen. Después de todo, los principales sacerdotes y los ancianos conocían muy bien el contenido de las Escrituras, pero aún así no lograron captar su verdadero significado. Oremos siempre para que Dios abra nuestros corazones a su palabra. Recordemos la exposición del Señor Jesús. Él dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Para el Señor era importante que la gente oyera la predicación de la palabra de Dios y la pusiera en práctica. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a venir los ríos y la casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué aprendemos también? Aprendemos que debemos sentirnos alentados por el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como nos dice Efesios 1:11. Nunca debemos desanimarnos cuando encontremos oposición a la palabra de Dios, porque incluso esta oposición es parte del plan de Dios y va a obrar para su gloria suprema. Estaba en el plan de Dios que fuera rechazado del evangelio por estos labradores malvados. Así lo había determinado el Señor desde las profecías que habían sido dadas. Pero eso no fue como que a Dios le salió mal el plan, entonces tuvo que haber un plan B, que era no. Todo estaba determinado que así iba a ser. Por eso Simeón, que esperaba la consolación de Israel, dijo, gracias Señor, porque será también luz a los gentiles. En tercer lugar, debemos recordar que la verdadera fe siempre da frutos. Todo creyente da frutos. No hay creyente sin frutos. El Señor no va a venir a la viña de un creyente buscando uvas y va a encontrar uvas silvestres. Todo creyente va a dar fruto porque ese es el corazón de la parábola del sembrador. El que va a dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Unos darán mucho fruto, es lo que dice la parábola. Otros no, otros van a dar a 30.
otros van a dar a 60, pero van a dar fruto. Un cristiano que no dé frutos no es cristiano. O sea, no hay cristianos no fructíferos. Entonces preocupémonos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué frutos estoy dando yo como creyente? ¿Dónde está mi vida? ¿Cómo he crecido como creyente? ¿Dónde se ven los frutos de la palabra? Y si no veo frutos, decir, Señor, sálvame, porque entonces no sé, no soy creyente. Porque si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo que dar frutos. Ten misericordia de mí. No podemos afirmar que estamos en el reino de Dios sin una vida cambiada por que evidencie ese fruto. Siempre debemos demostrar nuestra voluntad de escuchar lo que Dios tiene que decir y someternos humildemente a ello, lo cual solo podrá ocurrir con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros para que podamos correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Finalmente, una última aplicación. Tenemos que meditar, mis hermanos, mucho en esta parábola, mucho. Como iglesia tenemos que meditar mucho. Vea la sentencia final de esa parábola. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué fue lo que pensaron estos hombres labradores? Que la viña era de ellos. Ellos creyeron que la viña era de ellos, al punto que el dueño mandaba a recoger los frutos y golpeaban y mataban a los siervos, matando inclusive al hijo. Los frutos eran del dueño. La viña era del dueño, no era de los labradores. La iglesia no es nuestra, es la iglesia del Señor. La obra no es nuestra, es de Él. No podemos llegar a pensar que esto es de nosotros y adueñarnos y hagamos aquí lo que no. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, rendirle los frutos a Él. Esos mensajes a las iglesias de Apocalipsis deberían pararnos el pelo, ¿verdad? Cuando dice, vea, no sea que vaya y quite tu candelero de ahí. ¿Cuántas iglesias han caído, mis hermanos, donde ese candelero ha sido quitado? ¿Por qué? Porque no han rendido los frutos al dueño de la vid. Es a Él a quien tenemos que dar la honra y gloria. Es a Él a quien tenemos que, todo lo que hagamos aquí tenemos que hacerlo con miras a darle a Él la gloria, a darle a Él los frutos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ese debe ser nuestro pensamiento. Que el Señor nos libre de creer que esto es nuestro. Porque mucha gente ha creído que la iglesia es un negocio propio y han querido hacer las cosas para beneficiarse ellos mismos. Que nosotros nos mantengamos firmes sabiendo que es la palabra de Dios la que nos tiene que guiar acá, que los medios de gracia nos tienen que llevar a ver a Cristo día con día y que no perdamos la perspectiva de que solo somos siervos y siervos inútiles y algunos todavía aspirando a ser siervos inútiles porque ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, dura es esta parábola, amplia, Señor, en temas que explicar. Perdónanos si hemos quedado lejos de ser explícitos, Señor, en cuanto a ella, pero Padre bendito, que lo que hemos escuchado de tu palabra sea de beneficio para nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el dueño de la viña, Señor, que es a ti a quien pertenecen los frutos y que somos tus siervos, Padre bendito. Que la gloria sea para ti en todo y gracias por tanta misericordia de haber salvado a pecadores como los que estamos aquí. Y Señor, si hay personas que aún no han sido salvas, que esta palabra pueda, Señor, traer luz a sus corazones, que puedan entender cuán perdidos están si no ponen su mirada en Cristo. Si no entienden que el único que puede salvarlos de la podredumbre en la que están en este momento es el Hijo, que precisamente fue muerto por otros, pero que esa muerte fue también en nuestro beneficio. Esa muerte, Señor, cuya sangre fue derramada por nuestros pecados y en el único que podemos tener salvación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.